el rol que cumple una constitución en un Estado de derecho. Y con esto quiero señalar que la primera, me parece a mí, cuestión que debemos plantearnos, estamos aquí en el marco de quienes han sido formados en las escuelas de derecho, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hemos dejado de lado, hemos olvidado, hemos mal usado, hemos distorsionado el rol que cumple la Constitución Nacional en una sociedad, en un momento determinado y en una historia determinada? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hoy en el mundo, y sobre todo en el derecho europeo, hay toda una corriente conocida con el nombre de neoconstitucionalismo que tiende a esto, tiende a que reformulemos cuál es el rol de la Constitución Nacional como norma jurídica operativa y vigente, que además derrama o debería derramar en todo el resto del ordenamiento jurídico de naturaleza infraconstitucional. Ahí tenemos un primer problema entonces, reformular esta concepción. En el marco de esta reformulación, también me parece, en este tema del control, de los controles, y dentro de los controles, el control de constitucionalidad, nos tenemos que preguntar, también dentro de esta reformulación, si este desplazamiento del texto constitucional, por más que siempre lo hemos declamado, los gobiernos de facto operaron por la Constitución Nacional, esto muestra el grado de confusión de la cultura argentina. Entonces, el punto es, si en este desplazamiento del rol que cumple el texto constitucional para el fortalecimiento de un sistema republicano democrático no ha significado que el poder político se ha ubicado, o lo hemos ubicado, por encima de la norma constitucional. Esto quiere decir que la norma constitucional sería en el mejor de los casos, un pacto de naturaleza político, con lo cual ya no lo reconozco como norma jurídica operativa y vigente. Sería un instrumento que puede ser manejado, puede ser distorsionado de acuerdo a las necesidades políticas y coyunturales, y significaría entonces que permanentemente, y me remito a una realidad hoy patente, que no es de hoy, que viene de hace muchos años atrás, pero que se va profundizando, esta percepción de que en realidad no puede ser modificada, puede ser interpretada, puede ser distorsionada de acuerdo a los intereses políticos coyunturales, y que esto implica correr los límites. O sea, perdemos de vista que el texto constitucional como norma jurídica operativa y vigente en realidad es una trama de límites. ¿Y de límites para qué? De límites para hacer efectivo los derechos fundamentales que están reconocidos y positivados en la primera parte de la Constitución Nacional. Entonces, hemos pasado a centrarnos en la parte orgánica, que es la distribución del poder, pero olvidando que esa distribución de poder tiene un sentido relacionado al cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. Entonces, hemos vaciado de contenido el texto constitucional y se produce esto que yo decía, un corrimiento de los límites. Y esto implica las respuestas no satisfactorias en la toma de decisión. Cuando yo hablo de toma de decisión me refiero al poder legislativo, en términos genéricos como primer representante de la voluntad popular, me refiero a los ejecutivos y por supuesto me refiero en última instancia al Poder Judicial, cuando
dicta una sentencia, es una norma aplicable al caso concreto y está tomando una decisión que es jurisdiccional pero es política también. Entonces, en este contexto, por eso decía, el primer objetivo es, me parece que tenemos que reformular el concepto de Constitución Nacional como norma jurídica operativa y vigente. Y que por lo tanto, como decía, debería impregnar el resto del ordenamiento jurídico y condiciona, o debería condicionar las tomas de decisiones de los distintos órganos que integran la estructura de poder. La segunda cuestión, para irlos punteando nada más, la segunda cuestión es que esta relectura del texto constitucional también nos va a llevar a una segunda conclusión, por lo menos a un segundo planteo, que luego quedará, podrá ser opinable, pero es para pensar. La Constitución Nacional no tiene solamente reglas. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene solamente texto legal, esto que nosotros conocemos, sino que la Constitución Nacional tiene principios y está sustentada por valores. Entonces, cuando uno vacía de contenido el texto constitucional, cuando uno hace interpretaciones aisladas, automáticas, distorsivas, en realidad lo que está haciendo es violando no solo reglas, sino principios y valores. Y esto que digo no es un invento. O sea, si ustedes transitamos el texto constitucional, van a encontrar incluso la palabra principio en varias de las normas constitucionales. Tal vez la palabra valor no aparezca en forma expresa, pero cuando nosotros hablamos de un sistema republicano que no describe el texto constitucional, sin embargo, podríamos determinar los principios que integran ese concepto de sistema republicano. La división de poderes, la responsabilidad del funcionario, el principio de igualdad, ya una serie de cuestiones que efectivamente no están de pronto redactadas de esa manera literal y expresa, pero que hacen a esta trama del texto constitucional. Entonces la segunda cuestión es decir, hay que volver a los principios y a los valores del texto constitucional. El sistema representativo, el sistema republicano, el Estado, la forma de Estado federal, el principio de igualdad, las libertades constitucionales, requieren analizar en el contexto de la Constitución qué quiso el constituyente originario y reformador. No es cualquier sistema representativo, no es cualquier sistema republicano, no es cualquier manejo del concepto de igualdad. Entonces, tercera cuestión, que tiene que ver con esto de reglas y principios, necesariamente para que entiendan desde dónde parto cuando planteo la problemática del control. Tercera cuestión, decía, si nosotros pensamos que todos los conflictos trascendentes de naturaleza jurídica, en general, trascendentes me refiero, siempre tienen un punto de toque con la Constitución Nacional. Lo puedo descubrir o no descubrir, lo puedo saber argumentar o puedo no saberlo, pero lo cierto es que siempre hay un punto de toque. Piensen ustedes, protección del ambiente, derecho a la salud, educación, vivienda digna, movilidad jubilatoria, propiedad y el alcance del concepto de inviolabilidad, la libertad de expresión, el sistema representativo, la elección, los cargos electivos, todo lo que hace a la vida institucional y es trascendente para la vida de cada uno de los individuos que están bajo el paraguas de ese sistema, evidentemente tiene un punto de toque con el texto constitucional. Y ahí agregamos alguna otra cosa, que a lo mejor no lo han pensado, o a lo mejor sí. Hoy
estos conflictos donde se encuentran involucrados derechos fundamentales y instituciones de la República, en general, lo que tenemos enfrentados no son reglas, son principios. ¿Me siguen en la idea? Quiere decir que esto me hace más complejo el análisis constitucional y, por supuesto, mucho más complejo el análisis infraconstitucional para adecuarlo a ese paraguas, como dice Ferrajoli, que es el texto constitucional. Porque cuando trabajamos con principios, en realidad no estamos trabajando con aquello que a nosotros nos describieron como el principio de subsunción. ¿Se acuerdan? El principio de la lógica de los antecedentes, norma inferior encaja en norma superior. No es solo con eso con lo que trabajo. Trabajo con principios constitucionales de igual jerarquía. Tengo norma, tengo principios. Y al trabajar con principios se me complica el análisis del conflicto. ¿Por qué? Porque voy a tener que ver con qué instrumentos de naturaleza constitucional yo puedo equilibrar los principios en juego. Siempre doy el ejemplo para graficarlo. Cuando uno tiene un conflicto, cuando tenemos o nos encontramos frente a un conflicto donde está en juego la protección a la vida y la libertad de conciencia, la objeción de conciencia, estoy pensando en uno de los casos que seguramente ha sido más conocido, que son más tratados, que es, por ejemplo, el de que convicciones religiosas se niegan a recibir una transfusión. Yo no estoy trabajando con normas. Yo tengo las normas constitucionales de donde surgen explícita o implícitamente los derechos en juego, pero en realidad lo que tengo son principios que están enfrentándose y que tengo que tratar de encontrar como operador jurídico constitucional, cualquiera sea el rol que estoy jugando, tengo que encontrar la respuesta más satisfactoria pero adecuada a la norma jurídica operativa que es la Constitución. Es útil cuando pensamos en principios, porque esto últimamente se está empezando a trabajar, generalmente lo trabajan los filósofos. Yo no hago filosofía, ¿no? Yo lo que hago es constitucional positivo. Entonces simplemente lo que trato de ver es qué hago cuando tengo un conflicto concreto. Entonces, aquí vienen dos ideas para tener en cuenta, que también lo trabaja mucho la línea europea y el Tribunal Constitucional Español. Por un lado, ¿qué entendemos por principio? Y ahí me parece que es muy gráfico y muy útil la definición muy sintética en este momento, o muy light, que doy yo, no, la de él es mucho más profunda, de Robert Alexi, que dice que el principio, refiriéndose a los principios constitucionales, es un mandato de optimización. Y se diferencia del mandato imperativo que es la regla, que es muy sencillo cuando el conflicto lo puedo encastrar en la norma, pero es muy complejo cuando tengo varios derechos fundamentales en juego y por lo tanto valores y principios encontrados. Entonces, mandato de optimización quiere decir que el operador jurídico va a tener que encontrar en ese conflicto de reglas, principios y valores, va a tener que encontrar la solución más adecuada en el marco del conflicto fáctico jurídico que tiene que resolver. Esto también lleva a otra conclusión o propuesta que tiene que ver con el concepto de jerarquía móvil de los derechos constitucionales. Saben que esto ha sido bastante discutido en la doctrina argentina y, es más, algún destacadísimo constitucionalista hace muchos años atrás habló de una jerarquía de los derechos. Yo no participo de esa postura. Yo creo, digamos,
verifico en el texto constitucional que hay una jerarquía, el umbral de protección en este supuesto lo tenga que subir, y esto es un tema muy largo para desarrollar, pero quiero dejar la idea porque, y esto va a ser el final, digamos, de este encuentro, me parece a mí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una cantidad de fallos medianamente recientes, está empezando a trabajar este concepto. Sin decirlo expresamente, pero está empezando a trabajarlo, ¿no? Esto es como resuelvo cuando tengo varios derechos fundamentales enfrentados. Entonces, la jerarquía móvil de los derechos implica igual jerarquía constitucional, satura demasiado porque yo hablo muy alto, significa igual jerarquía constitucional, pero acá sí hago una aclaración. Decir que tienen igual jerarquía constitucional no significa no reconocerles distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque yo no puedo tratar de la misma manera los derechos clásicos individuales de protección personal, de protección a la vida, a la integridad física, que aquellos que son económicos, sociales y culturales, o aquellos que tienen que ver con intereses de incidencia colectiva. Porque necesariamente ya tengo ahí una naturaleza diversa, empezando, por ejemplo, porque en los económicos, sociales y culturales y en los de protección al ambiente va a aparecer una variable fuerte, que es el tema de recursos. Entonces, necesariamente, operador constitucional, voy a tener que tener en cuenta que debo admitir igual jerarquía constitucional, pero distinta naturaleza. Y la distinta naturaleza del derecho va a tener su impacto, me parece a mí, en el modo en que se hace el control, en el modo en que le voy a permitir o voy a ser más deferente o menos deferente con el legislador, sea el legislador natural o el legislador excepcional, bueno, entre comillas, como suele ser el Poder Ejecutivo, que se ha convertido en legislador ordinario. Pero bueno, esta es una patología del sistema, ¿no? O sea, nosotros tratamos de alguna manera de volver a la fuente, y entonces lo que estamos tratando es justamente de rescatar la organización constitucional para de alguna manera la cultura jurídico-constitucional de la sociedad argentina en su conjunto vuelva a replantearse algunas cuestiones y entonces a tener conciencia de lo que significa esta estructura, ¿no? Estos valores y estos principios. Entonces, en este contexto podríamos llegar a otro punto más que tiene que ver con derechos de igual jerarquía, derechos de distinta naturaleza. Yo no participo de la definición de derechos de primera, de segunda y de tercera. Esta es una definición, una clasificación absolutamente decadente. Es una clasificación que hoy en el mundo no se utiliza y es una apreciación personal, pero cuando uno investiga, ¿no? O sea, qué grado de vigencia real ha tenido el texto constitucional en la vida práctica de la sociedad argentina, me parece verificar que esa clasificación en realidad ayudó para relativizar la carga del legislador para dar cumplimiento efectivo a los derechos constitucionales. Porque bastaba decir que un derecho era programático para que quedara sometido a la voluntad exclusiva del órgano legiferante, sea poder legislativo, luego poder ejecutivo por desplazamiento de funciones, y luego sea poder judicial deferente con los poderes políticos. Entonces, esto además plantea una contradicción constitucional.
¿cómo va a ser posible que el constituyente originario, que está mandando un mensaje o un mandato a los poderes constituidos, habilite que es el propio poder ejecutivo, los poderes constituidos, que discrecionalmente van a decidir cuándo van a considerar que las jubilaciones son móviles o no móviles? O sea, esto, y señalo ese ejemplo porque es uno de los ejemplos característicos y que ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema. Entonces, me parece, por eso digo, es una clasificación decadente, es una clasificación que me parece más que viene del derecho administrativo que del análisis jurídico constitucional. Entonces, seguimos con nuestro punteo. En este contexto, derechos de igual jerarquía, principios, reglas, valores, distinta naturaleza, verificamos que el texto constitucional, yo hablo en general de la Constitución Nacional, como ustedes comprenderán, pero esto después también derrama por el propio texto constitucional en las constituciones provinciales. El texto constitucional tiene además, como decía, es una trama de límites. No es cierto que la Constitución Nacional sea una prenda de las mayorías. Esto es una distorsión del texto constitucional. El texto constitucional es una norma para las minorías, no para las mayorías. Y esto también hay que replantearlo, porque las mayorías circunstanciales en la historia institucional de la Argentina se han creído dueñas del texto constitucional nada más que por un tema de votos. Entonces, o de número, ¿no? Entonces, no es cierto. La Constitución Nacional no es prenda de las mayorías. Entonces, esto es importante porque tenemos derechos, es una trama de límites, como decía, y en esos límites tenemos las garantías generales y específicas. Cuando yo hablo o me planteo la protección al derecho de propiedad en el artículo 14 y la garantía de la inviolabilidad en el 17 de la Constitución Nacional, evidentemente cuando me encuentro con el concepto de inviolabilidad, ahí tengo un problema. ¿Por qué? Porque le voy a tener que dar un contenido a ese concepto. ¿Y cuándo se lo voy a dar? Se lo voy a dar en el caso concreto. Voy a tener que argumentar por qué en este caso se produce un enfrentamiento entre acto o norma infraconstitucional y esa garantía constitucional, entonces le estoy dando un contenido a la inviolabilidad. Todo esto que la construyó en torno a cuál es el concepto de propiedad, cómo se identifican los derechos adquiridos y retroactividad de la ley para integrar el concepto de propiedad. Entonces, le tengo que dar un contenido a la inviolabilidad. Ahora, revisen ustedes en la historia argentina o en la historia institucional argentina, ¿qué pasó con el derecho de propiedad? ¿Qué pasó con el derecho de usar y gozar, con la garantía de inviolabilidad y por otro lado con el concepto de poder de policía amplio, con la doctrina de la emergencia, con la de las facultades, con la suma de las facultades en los legislativos o en los ejecutivos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué contenido se le dio a esa garantía? ¿Se dieron respuestas satisfactorias de acuerdo a los principios y valores que la Constitución plantea en este tema? En algunos casos seguramente encontraremos que sí, pero evidentemente si nosotros vivimos en la emergencia desde el año 1922, algún problemita tenemos, ¿no? Me parece. Entonces, quiere decir que de excepcional no tiene nada, es un instrumento del gobierno central que además ha destrozado el federalismo, que ha dado mucho rédito y además con la peculiaridad, por eso digo, ¿cuánto llevamos? 90 años de emergencia económica, 90, que cada vez hemos profundizado más la violación, ¿no? Hasta llegar al 2001. Entonces, el punto es, y repetimos cada 10 años la crisis, así que nos toca ahora, ¿no? Dentro de un
cómo. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que, lo digo cínicamente, pero algo estamos haciendo mal. O sea, y esto es responsabilidad de todos. Porque los que nos gobiernan salen de nosotros, no los ponen en otra galaxia. Entonces seremos eso. Además, con la peculiaridad, tomo el tema de la emergencia porque seguramente es muy gráfico para mostrar hasta dónde se puede llegar en la violación constitucional. Pero hay derechos de naturaleza estrictamente fundamental de prestación, el derecho a la salud, que evidentemente encontraríamos también allí, porque también ha habido una emergencia, o sea, la emergencia en general arrastra todas las emergencias de distintos supuestos o colectivos. Entonces decía, evidentemente, el ordinarizar situaciones que además son creadas por el propio poder político que luego recurre a la emergencia para tratar de resguardarla o encubrirla, ha significado, me parece a mí, un daño enorme a la cultura republicana y constitucional. Quiero decir, hoy este neoconstitucionalismo del cual les hablaba muy linealmente, implica de alguna manera que ya no basta hablar del Estado de Derecho. De lo que se trata es del Estado constitucional de Derecho. Con lo cual no me quedo con la forma, sino que voy al contenido de la decisión política. No importa cuál sea el órgano que la tome, el primero obligado es el legislativo, porque cuidado, yo no estoy en la postura de que creo que el Poder Judicial puede resolver todo, no, al contrario. Pero el primero obligado es el legislativo, luego seguirá el ejecutivo, los ejecutivos y por último el Poder Judicial, que es el último baluarte para la defensa. Entonces, el Estado constitucional de Derecho tiende a este contenido sustantivo. No es un contenido formal, no es una descripción formal, no es el principio de legalidad como órgano, competencia, proceso y procedimiento. Es el principio de razonabilidad del 28, que está reproducido en las constituciones provinciales. El artículo 28 es original de Alberdi, es original de la Constitución del 53. Es un artículo que ha sido históricamente olvidado y es justamente el que apunta al debido proceso legal sustantivo. Esto es, ¿qué grado de razonabilidad tiene la medida tomada? Por supuesto, hay estándares para medirla y en general en la Argentina esto está poco trabajado, por eso quienes trabajamos con razonabilidad tomamos las pistas que nos da la Corte de los Estados Unidos y las Cortes Europeas, que lo denominan principio de proporcionalidad. Pero en realidad, y la Corte es otro tema que está empezando a trabajar, y les voy a después al final señalar algunos de los fallos donde ustedes pueden encontrar perfectamente cómo están tratando de perfilar el principio de razonabilidad. Entonces decía, tenemos garantías específicas y luego garantías genéricas, instrumentos de razonamiento, como es el debido proceso legal en sus dos aspectos, el debido proceso legal adjetivo y el debido proceso legal sustantivo. Esto es una garantía amplia y nominada en el texto constitucional. Generalmente cuando hacemos la prueba en los cursos, en la facultad, y preguntamos debido proceso legal, los alumnos, por eso digo lo de la formación infraconstitucional, los alumnos solo lo ubican en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto es, en el debido proceso legal con fuerte sesgo en derecho penal. Y se sorprenden cuando en realidad esa respuesta es incorrecta. Cuando yo hablo del debido proceso legal como garantía amplia constitucional, yo hablo de los dos aspectos, del debido proceso legal adjetivo, principio de legalidad,
primera parte del 14, última parte del 19, artículo 8, proceso, órgano, competencia, proceso, procedimiento, etapas, ¿no? Etapas del proceso del procedimiento. Y hablo del debido proceso legal sustantivo, que es el 28, que utiliza que la palabra clave del 28, fíjense, es alterar, sobre texto de reglamentar no altere. Ahí tengo otro problema, es cómo voy a saber qué mecanismo de razonamiento tengo para determinar cómo se altera, cuándo se altera, cuándo pongo el límite. Entonces, pero tengo el instrumento constitucional y es un instrumento de razonamiento, o sea, me permite usar esa garantía amplia para razonar el conflicto y para verificar esta conflictiva relación entre medios y fines que suele tener toda decisión. Toda toma de decisión, se trate de un acto o se trate de una norma. Ahora, en este contexto, dicho muy rápidamente, después aclaramos si es necesario o precisamos, me aparece el concepto del control. Ustedes saben que, o recordemos, que el control de constitucionalidad en realidad tiene un fundamento preciso en el texto constitucional, que es el artículo 31 de la Constitución Nacional y el 30. Yo no puedo trabajar la idea de control de constitucionalidad si no trabajo la relación entre el 31, principio de supremacía, ahí me aparece de nuevo, y el procedimiento de reforma. ¿Se acuerdan que esto Marshall lo trabajó maravillosamente en Marbury versus Madison? Ahora, quiere decir entonces que control, concepto, necesidad del control de constitucionalidad, no hubo duda, siempre estuvo. ¿Por qué? Es muy simple, sintetizándolo o recordando aquello que había dicho Marshall. Nada puede ser supremo si yo no tengo un procedimiento para verificar la confrontación. Porque si no es una declamación. Entonces, y precisamente ese concepto de supremacía está avalado por un procedimiento especial de reforma constitucional, con lo cual, desde el deber ser, una ley ordinaria, una ley común, no debería reformar el texto constitucional, mucho menos un decreto reformar una ley. Esto está en el 28, está en el 99, inciso segundo, y después vamos a ver cómo lo construyó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es para mostrar que no inventamos nada. Que una cosa es distorsionar y otra cosa es volver a la fuente. Entonces, les decía, ahí está, para verificar que algo es supremo, en este caso la Constitución Nacional respecto de todo el resto del sistema y del ordenamiento, necesito tener un mecanismo de confrontación, un proceso de confrontación. Pero el problema, ¿cuál era? El problema, lo que sí no estaba claramente definido, es quién lo iba a hacer. Este es el tema. Este es el tema. Y por eso hoy sigue siendo un problema político que el control de constitucionalidad sea difuso y no tenga el Poder Judicial. Si hoy es ese el problema, o es uno de los problemas, cuando se dice que el Poder Judicial es contramayoritario, que no está elegido por la voluntad popular, en realidad lo que está queriendo decir es cómo le vamos a dar a un poder no elegido democráticamente la facultad de dejar de aplicar o descalificar una ley del sagrado poder legislativo. Hoy esto en el mundo, y bueno, y ahora del Ejecutivo, hoy esto en el mundo está en revisión. Y si ustedes leen el Federalista, por eso digo, vuelvo a las fuentes, leen el Federalista. En el Federalista está explicado, más allá que discutían quién se quedaba con el Poder Judicial, quienes sostenían que debía ser el Poder Judicial, quienes sostenían que debía ser el Poder Judicial, precisamente ya habían percibido que requería habilidades especiales, que requería una capacitación especial, que requería una formación especial para ser el tercero neutral.
que por supuesto tenía que estar dotado de algunas garantías. De ahí viene la independencia del Poder Judicial. Pero también reconocían que parte de esta necesidad estaba dada porque el legislativo, al estar tan en contacto con la necesidad fáctica de la sociedad, con el juego de las necesidades políticas, iba a ser mucho más permeable a determinados intereses. Y esto es lo que ha pasado. Por esa razón, en democracias fuertes, de pronto hay enfrentamientos con el Poder Judicial, pero nadie duda de esta organización estructural. Incluso los que tienen concentrado, que tienen aspectos del difuso. ¿Por qué? Porque les parece que el difuso satisface mejor las necesidades o la vigencia de los derechos fundamentales. Ahora, no voy a entrar al tema, pero evidentemente lo de difuso y concentrado también tiene razones en en las organizaciones institucionales. Ustedes saben que hay algunos movimientos en la Argentina de constitucionalistas que estarían favoreciendo la alternativa de un control constitucional concentrado. Y hay otro sector, dentro del cual me incluyo, que consideramos que en una democracia débil, como es la de la Argentina, con una fuerte concentración de poder, con una anomia, como decía Nino, muy marcada, el control concentrado va a agravar esa situación, porque va a significar, o puede significar, una concentración mucho mayor que la que hoy se da. Pero hay que estar, o por lo menos hay que plantearlo, porque esto se está discutiendo. Y me parece que esta discusión atrás tiene una ideología determinada que tiene que ver con, si hoy tenemos concentración de poder, imaginen ustedes lo que podría significar un control concentrado de constitucionalidad. Con todo el respeto y aún con las mejores intenciones, como dice Berman, pero creo que se agravaría la debilidad republicana. Entonces, decía, el control constitucional tiene fuente, tiene regla y tiene principios normativos en la Constitución Nacional. Que lo tiene el Poder Judicial, bueno, ya no hay duda, la reforma del 94 lo reconoció expresamente cuando regula el amparo, así que ya nadie podría discutir, pero políticamente se sigue discutiendo y por eso está en juego la independencia del Poder Judicial. O sea, nada es casualidad, nada es casualidad. Entonces, evidentemente, porque la función del control de constitucionalidad pone nervioso a los poderes políticos, netamente políticos. A eso recuerden que se ligó el concepto de cuestión política no justiciable. Entonces, cuanto más amplio es el concepto de cuestión política no justiciable, mucho menor es el campo que está dispuesto a admitirse bajo el control de constitucionalidad. Ahora bien, el control de constitucionalidad difuso, y aquí viene lo que me parece que empieza a ser nuestro enlace con la segunda cuestión que a mí me preocupa, implica que todos los jueces de todas las instancias tienen la obligación y el deber de hacer control de constitucionalidad. Esto me parece que tampoco está demasiado claro en el sistema argentino. En algunos casos me parece percibir que por distintas causas podríamos enunciar que hay un cierto desconocimiento
conocimiento. Fíjense, no estoy hablando de falta de independencia, no estoy hablando de presión. Estoy hablando de falta de conocimiento acerca de lo que significa el control constitucional difuso. Y es justo decirlo también, me parece, porque todos salimos de la misma fuente de producción, me parece que en esto tienen también mucha responsabilidad los abogados en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué digo esto? Porque ni unos ni otros, y somos lo mismo, solamente que cumplimos distintos roles, tenemos claro qué es esto de plantear el control de constitucionalidad. ¿Qué significa desarrollar y argumentar la cuestión constitucional que eventualmente podrá ser cuestión federal? ¿Entienden la diferencia? Es usar la Constitución Nacional desde el inicio del proceso. ¿Qué es lo que se verifica? Se verifica que la Constitución Nacional, y voy a corregirme, ni siquiera la Constitución Nacional, que el recurso extraordinario federal, que no es más que un instrumento procesal que tiene lo suyo, aparece desdibujado en el proceso y aparece de una manera, yo diría, tardía, insuficiente. ¿Por qué? Porque una cosa es pensar en el instrumento procesal, que es el recurso extraordinario, y otra cosa es haber creado en el proceso, en el contradictorio, la noción al juez y a las otras partes de que hay un tema constitucional, que estamos hablando de derechos fundamentales. Pero esto hay que armarlo de entrada. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Y acá sí, yo estuve de los dos lados del mostrador, digamos, ejercí la profesión y ahora estoy del otro lado, así que tengo las dos visiones. Claro, cuando ejercí la profesión, efectivamente, yo estaba focalizada en el extraordinario federal. Bueno, tuve el maestro que fue Alberto Antonio Espota, y estaba focalizada a esto. Entonces, evidentemente, desde hace muchos años uno le está dando vuelta a esta problemática. Pero, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica la mera reserva del caso federal en 3 renglones, que hay doctrina de la Corte que ha dicho que esto no sirve para habilitar la instancia. Y sigue apareciendo. 3 rengloncitos. Expresa reserva para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 14, 15 y 6 de la Ley 48 y de la doctrina de la arbitrariedad. La Corte está con un sello así grande de 280. ¿Saben cómo es el tema? Vamos. Pero grande, y cada vez es más grande. Entonces, falta de fundamentación, 280, no hay sentencia definitiva, los requisitos del extraordinario. Entonces, pero voy a algo, por eso digo, estoy haciendo el nexo, ¿no? Control de constitucionalidad, control difuso. ¿Qué quiere decir? Entonces, que todos los jueces pueden, sí, un momentito, todos los jueces pueden, pero entonces tengo que crear las condiciones. Yo como abogado, como una de los pilares del sistema de justicia, porque además le doy al juez argumentos. Tengo que hackearlo. Nosotros decíamos en el libro de María Angélica y de Jonathan, haga llorar al juez. Haga llorar al juez. ¿No? O la pregunta era, ¿es conveniente hacer llorar al juez? Sí, claro, en algunos casos es conveniente hacer llorar al juez. Claro, entonces, quiero decir, voy a esto. Para mí, el proceso judicial es el producto del proceso democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Argumento contra argumento, argumento contra argumento, gana el mejor. Es
sistema democrático trasladado al proceso. Si uno entiende esto, ahí empieza a entender control constitucional difuso. Fortalecer primera, segunda instancia y tribunales superiores de provincia. Fortalecer, ¿qué quiero decir? Trabajemos allí con la inconstitucionalidad, con la eventual cuestión federal, con la naturaleza de los derechos fundamentales. A ver, yo ya sé que no es fácil, pero bueno, pero me parece que algo tenemos que cambiar. Y en lo que a nosotros nos toca hay que cambiar desde el abogado y desde el juez. Entonces, por eso decía, esto de argumentar la cuestión constitucional. Entonces voy preparando, voy avisando. Conflictos en los que la Corte, porque la Corte en definitiva, como dicen en Estados Unidos, la Constitución es lo que la Corte dice que es, no se cuestionó. Entonces, cuando por ejemplo sabemos que la Corte tiene una doctrina en un conflicto, en un tema determinado, la pregunta es, ¿no tenemos desde el comienzo ya adelantar? Mire que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado posición en este tema y si usted decidiera en sentido contrario, violaría estos derechos. O sea, es un trabajo de argumentación que no tiene que ver con el raconto fáctico, que no tiene que ver con las normas de derecho común que van a estar en juego en el caso concreto, pero sí tiene que ver cuál es el punto de toque, ¿no?, entre esa situación fáctica, entre ese derecho común y por supuesto que si tengo norma federal no hay duda, porque ahí tengo la confrontación normativa típica del artículo 14 de la ley 48. Entonces, esto tiene que ver con el control, con la idea de no tiene que ver con el instrumento procesal de recurso extraordinario. Va a ser una herramienta, y una herramienta que se nos está complicando. Se nos está complicando porque desde hace 2 años tenemos la acordada 4. Y la acordada 4 a mí me parece, o sea, tiene varios objetivos. El primero, les cuento por qué nació la necesidad de la acordada 4. Nació la necesidad de la acordada 4 por la deficiencia de los recursos extraordinarios que llegaban a la Corte y las quejas cuando era declarado extraordinario. Eso por un lado. Por otro lado, porque los tribunales de grado, yo voy a hablar de nación, no voy a hacer juicio sobre una jurisdicción que no conozco, pero para que cada uno lo piense, en nación, los tribunales, los superiores tribunales de la causa, en general las cámaras, tomemos casos, hay una especie de automaticidad en la concesión del recurso o en la negación del recurso, de acuerdo al tipo de cuestión. Si es ley, si hay ley federal, corresponde porque hay ley federal. Y si se trata de la causal de arbitrariedad, lo deniega automáticamente sin ningún fundamento. Esto también la Corte lo ha descalificado, porque el tribunal de grado tiene que argumentar, no va a tener que resolver, pero sí tiene que contestar de alguna manera a aquel argumento que viene sosteniendo que hay cuestión federal normativa o que hay cuestión federal por sentencia arbitraria, que también es en realidad normativa, pero bueno. Entonces, la acordada 4 nace por la necesidad de ordenar las presentaciones de los recursos extraordinarios y de las quejas. Yo puedo admitir con ustedes que en algunos supuestos
la Corte la está aplicando con un exceso de rigorismo formal. Puedo aceptarlo. Pero esto lo digo desde mi visión constitucional y de lo que significa la revisión constitucional de la Corte como última instancia. Pero esto también tiene que ver con que la Corte no es tribunal de tercera instancia. Por eso yo decía, fortalezcamos las instancias de grado. En el caso de las provincias, ustedes habrán notado que últimamente la Corte está restringiendo muchísimo la apertura del extraordinario y también está restringiendo su competencia originaria, visiblemente, todavía un poco asistemática, pero ¿por qué? Porque está recurriendo a los principios de la autonomía provincial y del derecho público local. Entonces, de alguna manera, le está diciendo, bueno, arregle allá. Después, si quiere, va a poder venir por el extraordinario si usted me demuestra que hay una cuestión federal por materia, ¿no? Pero lo cierto es que está pretendiendo que cada jurisdicción asuma esa autonomía. Y evidentemente esto me parece que es razonable porque es de alguna forma retomar el causal o el cauce que debería tener el tratamiento del control de constitucionalidad en cada una de las jurisdicciones. Desde ya les digo, que hoy lo comentábamos a la mañana, de todas formas el FORES tiene hecho una estadística por la cual el 80% de recursos extraordinarios o quejas por cuestión federal, por sentencia arbitraria, por supuesto, proviene de las cámaras de la capital. Que evidentemente son ellas las que consideran que la Corte es una tercera instancia. Y además, porque evidentemente en los últimos años, yo diría unos cuantos, uno no tiene un estándar muy claro de cuándo la Corte va a abrir el recurso o no lo va a abrir, porque ha sido y es muy asistemática. Entonces, si ustedes me preguntaran de la acordada 4, hoy vigente, podríamos distinguir aquellos requisitos netamente formales, esto es, de presentación del recurso, de extensión, de letra, de carátula, en el extraordinario y en la queja, por un lado, que estos, pasado el primer momento, que hubo una cierta confusión, esto es fácil, o sea, uno está informado de esto en general y sabe cómo conoce cuáles son los requisitos formales. Luego están aquellos que yo ya no llamaría formales, sino que llamaría sustantivos, que son los clásicos que requiere el recurso extraordinario: superior tribunal de la causa, sentencia definitiva y cuestión federal. Si ustedes me preguntan, aún hoy, en el marco de la acordada 4, ¿cuál es la mayor dificultad que se visualiza en los recursos extraordinarios y en su caso en las quejas? En la queja, en tanto y en cuanto tengo que tachar de inconstitucional el auto denegatorio del recurso extraordinario, saben que ese es el requisito central para la queja. Lo más débil, el mayor problema es fundar la cuestión federal. Por eso creo que tenemos que hacer una revisión de nuestra formación. Hay dificultad para argumentar, ¿saben qué cosa? Aquello de la relación directa entre los derechos y garantías constitucionales conculcados y lo que se ha resuelto en el caso concreto. ¿Por qué? Porque hay mera enunciación dogmática de garantías. Debido proceso, principio de defensa, artículo.
Y lo que está pidiendo la Corte es: convénzame, muéstreme dónde está el choque, muéstreme dónde está el error, en el caso de la arbitrariedad, el error terrible, cómo ha violado el debido proceso legal adjetivo y sustantivo. Y en el caso de confrontación normativa, muéstreme por qué razón, si yo doy prioridad o reconozco la constitucionalidad de esta norma, estoy destrozando las garantías constitucionales. Y en general es porque el tema no siempre viene ni trabajado ni desarrollado desde el comienzo. Entonces, es muy difícil, cuando uno ya tiene que presentar o armar el extraordinario, remontar esta deficiencia. Y la otra cuestión ligada con la fundamentación es por qué es trascendente la cuestión. No se olviden de esto, porque vean este escenario. La Corte está dictando aproximadamente entre 1000 y 1200 sentencias por mes. Cuando yo digo dictar, digo sea plancha, porque ahí hay una sentencia, sea remisión al procurador o sea una sentencia de 24 carillas. Y este es un tema que preocupa a la Corte. Saquen la cantidad de sentencias anuales. Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad de sentencias, ¿qué le ha producido a la Corte? Aquí viene una lectura personal, un análisis crítico. Le ha producido dificultad para mantener estándares. Cuando me refiero a estándares, me refiero a reglas en conflictos determinados, donde puede haber reglas específicas para el caso, pero que a su vez me permiten invocarlas después para determinados casos semejantes, o sea, los precedentes. Hay dificultad, hay contradicciones por la cantidad, hay contradicciones. Trabaja además como siempre, con una cuota de discrecionalidad. Ustedes recuerden que la Corte es tribunal político y tribunal jurisdiccional. Cuando yo digo tribunal político, no me estoy refiriendo a tribunal de política partidaria. Me estoy refiriendo a que es corresponsable de la función de gobernar. En el sistema argentino siempre fue un poder, es cabeza de uno de los poderes, tiene la misma jerarquía constitucional, mal que le pese al legislativo y al ejecutivo, y tiene un rol específico en el sistema. Entonces, es tribunal político. Sus decisiones son políticas bajo un contexto, bajo un ropaje jurídico. Y es tribunal jurisdiccional. Y para mí es tribunal garante del sistema democrático constitucional, pero también tribunal de garantías y derechos fundamentales. O sea, reúne para mí las dos condiciones. No creo que se pueda ser garante del sistema republicano democrático si no se tiende a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Por lo tanto, también me parece que hay un juego